Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Caldo de Cultivo. Hoy tenemos uno de esos capítulos que me encantan porque están vinculados a la ciencia, que también es parte de la cultura. Y más encima tengo uno de los crack en su área, que es la astrofísica, disciplina de la que vamos a hablar, y también de la astrobiología, que es una mezcla de investigaciones y campos semánticos, y también de preguntas bien existenciales, como de si estamos solos en el universo. Vamos a revelar si es que existen extraterrestres en el universo, no lo sé, pero sí puedo garantizar que vamos a explorar hasta el último rincón de los procesos creativos e investigativos de mi gran invitado del día de hoy, que es Juan Ángel Bacrizo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. El encantado soy yo. Para ponerles en contexto a todas las personas que nos están escuchando hoy, les cuento que Juan es astrofísico y divulgador español. Para presentarlo formalmente, como corresponde a un invitado de su talante, voy a tener que tomar aire y probablemente esto suene a marciano, porque hay una cantidad de siglas de las instituciones con las que esta persona ha colaborado que son una locura. Juan es divulgador y astrofísico, experto didáctico del proyecto César, una iniciativa educativa de la Agencia Espacial Europea ESA, el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y el ISDEFE. También coordinó Partner, que es una alianza entre el INTA y la NASA, y es que es una iniciativa vinculada a la radioastronomía educativa, y la UCC, que es la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología CAV, CSIC-INTA. O sea, imagínense, estamos así como mandando un mensaje al espacio. Además, tiene un componente cultural en su trabajo, además del científico, y fue editor de la revista Zoe y comisario de exposiciones como Marte, la conquista de un sueño, y Tras la Luna, explorando los límites del espacio. Y como por si fuera poco, más encima es un autor publicado. Marte y el enigma de la vida, que fue editado por Catarata del año 2020, e integra el nodo español de la Oficina de Educación de Astronomía de la Unión Astronómica Internacional. Que ahí ya saqué la sigla porque si no, no iba a poder decirlo. Cáchense esa. Y bueno, Juan está aquí en Chile porque fue invitado por el programa Cerca de la ESID a una colaboración entre el proyecto Artes en Acción del CC de Santiago, coordinado por Verónica Mena, a quien mandamos un cariñoso saludo, y el Museo Interactivo Mirador, a quienes también saludamos porque son amigos y compañeros en esto del arte, la cultura y la ciencia. El objetivo de su misión aquí, en este espacio terrícola, es acercar la astrobiología a través de encuentros que permitan incorporar la ciencia en la sala de clases. Entonces, ya hecha esta larguísima introducción, tenemos que rayar la cancha al tiro. Tú eres astrofísico, pero vamos a hablar un poco de astrobiología. ¿Cuáles son las diferencias de estas dos disciplinas? Bueno, pues la astrofísica es una disciplina científica que lo que busca es el entendimiento de los astros. Entonces, se diferencia de la astronomía, porque la astronomía es más desde el punto de vista observacional de dónde están situados los objetos estelares, cómo se mueven, sus órbitas. Tiene que ver mucho con aspectos matemáticos, mientras que la astrofísica va al aspecto de cómo funcionan las estrellas, de qué están hechas las estrellas, cómo es su evolución. Eso sería la astrofísica. Entonces, pues es una disciplina que a mí me encanta y por eso la estudié y por eso terminé haciendo esos estudios. Y la astrobiología, en lo que sería en comparativa, pues es muchísimo más que la astrofísica. Digamos que la astrobiología, aunque empieza igual, pues el hecho de utilizar astro y biología nos está hablando de que tiene que ver con la biología sin serlo y tiene que ver con la astrofísica sin serlo también. Así que la astrobiología sería, pues utilizando palabras de muchísimo peso, sería el estudio de la vida en el universo. Entonces, ambas disciplinas son muy diferentes, aunque empiezan por la misma palabra, y desde luego la astrobiología es una disciplina o es un conjunto de disciplinas infinitamente mayor, de mayor rango, de mayor
importancia y de objetivos mucho mayores que la astrofísica. En el fondo es un campo interdisciplinar. Eso es. ¿Ah? Entonces, aquí el hombre se dedica a saber de qué están hechas las estrellas, cómo, y los planetas también, en el fondo los cuerpos celestes, o solo estrellas. Cuando se forman estrellas siempre se pueden formar planetas, con lo cual no se entiende la formación de planetas si no hay una estrella que es la que está dictando cómo se está formando todo el sistema. Así que al final, sí, cuando uno estudia las estrellas, al final termina estudiando también los planetas. Ah, perfecto. Entonces, la astrobiología va a tener todas estas componentes interdisciplinares con otras ciencias, y en el fondo, y tu especialidad está en ese fulgor, por así decirlo. Bueno, digamos que en el campo de la astrobiología mi mayor experiencia está en la astrofísica. Lo que pasa es que, como ha dicho muy bien, después de muchos años en la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología, cuando uno tiene que contar esto al gran público, a los escolares, a los profesores, al final tienes que aprender un montón de cosas. Entonces, realmente ahora me he enriquecido muchísimo. Soy un astrofísico enriquecido con un montón de matices que vienen de otras disciplinas científicas que conforman la astrobiología, como son la química, la biología, la geología, las matemáticas, la ingeniería, la filosofía, el arte. Ahí quedaste, Mr. Fantástico. Y entonces vamos a salir de esta duda al tiro, que yo estoy seguro que todos dicen como, Joaquín, pregúntalo por favor. La astrobiología, más que la búsqueda de extraterrestres, tiene que ver con preguntarse si es que es posible la vida en un entorno. Correcto. Eso sería el gran leitmotiv o la gran pregunta que se hace la astrobiología. ¿Es la vida un fenómeno que se puede dar en el universo de manera común? ¿O es algo único que solamente se ha dado en un pequeño planeta que orbita una estrella común en una galaxia relativamente grande pero normal en un universo inmenso? Estamos hablando de territorios absolutamente alejados. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo, hecha la pregunta inicial de la astrobiología, cómo se aproximan? Sí, se aproximan a través de los estudios de las disciplinas, pero me imagino que para poder diseñar un experimento hay un proceso creativo que debe decir como, oye, pero deberíamos considerar este gas, va a levantar el químico, y el astrofísico va a decir como, bueno, el volumen de esta masa implica cierta gravedad. ¿Cómo se desarrolla una investigación? ¿Cómo se parte? ¿Cómo hacen su supernova creativa? Bueno, pues en la astrobiología, como es un compendio de tantas disciplinas, no se puede hacer puedes hacer una pregunta global, hipotética, como esta que acabo de decir yo, de ¿es la vida un fenómeno común en el universo? Pero la respuesta es sí o no, pero no se puede dar desde un experimento. Entonces lo que se hace es, como pasa en ciencia, se trocean las grandes preguntas, se hacen trozos más pequeños que implican preguntas más simples, que son más abordables desde el punto de vista del método científico. Entonces, por ejemplo, una pregunta puede ser que si estamos buscando vida fuera de la Tierra, tenemos que entender cómo es la vida, la única vida que conocemos, que es la de la Tierra. Entonces ahí los biólogos nos ayudan porque nos explican un poco cómo funcionan los organismos vivos. Pero cuando se estudian los organismos vivos, uno se da cuenta de que están hechos de átomos y por lo tanto, pues quien dicta ahí cómo se conforman los átomos para dar lugar a organismos vivos y no a piedras o a objetos inanimados, pues tiene que estar la química. O cuando hablamos de en qué entorno podemos tener vida en confrontación con el planeta Tierra, otros planetas como Marte, como Venus, como algún exoplaneta descubierto últimamente, esos lugares son habitables, pues ahí estamos hablando de la geología, porque son los entornos en los que la vida puede tener lugar. Entonces, al final, lo que se hace en astrobiología es hacer preguntas, vamos a decir, limitadas, desde una disciplina concreta que puede ser abordada por esos científicos especializados, y ahí es donde se van aportando pequeños granitos de arena. Entonces, cuando un astrofísico descubre un exoplaneta, los datos que descubre pueden ayudar a un geólogo a que pueda dictaminar cuáles son las condiciones que puede haber en ese exoplaneta y por lo tanto las condiciones físico-químico-geológicas que podrían dar lugar a la posibilidad de que pudiera aparecer vida o pudiera haber aparecido. Es decir, que es trocear la pregunta global en preguntas más pequeñas y dedicar a ellas todo el esfuerzo del método científico para sacar conclusiones. Qué interesante, porque en el fondo uno piensa, tienen su campo de estudio muy muy lejos, pero en realidad también tienen que hacer una observación muy cercana a comprender, como decías bien
también la vida misma aquí o la naturaleza de cómo se comporta un fenómeno aquí. ¿Cómo regulan esas tensiones entre, oye, perfecto, hiciste un campo de estudio acá, pero en realidad estamos proyectándolo a miles de millones de años luz? Pues al final en astronomía lo que nos damos cuenta, bueno, lo que se sabe actualmente del universo, evidentemente es un esfuerzo grandísimo de muchísimos científicos y científicas. Otra de las cosas que hay que recordar a todos los que nos oyen es que la ciencia la hacen las personas, es decir, no existe ciencia sin personas detrás, no existe ciencia sin científicos. Podemos tener el mejor telescopio del mundo, podemos tener el mejor aparato sensor que mide cosas, pero si no hay un científico o una científica detrás, no va a servir de nada. Bueno, pues al final, las preguntas que te puedes hacer desde la ciencia son preguntas que van encaminadas a intentar determinar si vamos por el buen camino o no, ¿no? Entonces, yo diría que intentando recuperar el hilo que he perdido, hacer ciencia, en este caso en concreto en astrobiología, es relativamente complicado cuando intentamos hacer que el compendio funcione, es decir, que el conjunto de cosas funcione. Pero todas ellas juntas nos permiten llegar a conclusiones. Interesante, y me gusta recuperar este aspecto como humano de la ciencia, cultural de la ciencia, es decir, entendida la ciencia como aquello que hacen las personas, porque en un ecosistema digital y apremiado por el avance de las inteligencias artificiales, parece ser que en el fondo la respuesta debería ser más ciencia y que la inteligencia artificial no necesariamente hace ciencia. Como ha habido tensiones o ha vehiculado nuevas ideas, porque como buena herramienta, evidentemente sirve para procesar un montón de datos, pero quizás no te va a hacer las preguntas correctas para poder determinar si podemos contactar con Alf. Esto es un melón grande. En España decimos, estamos abriendo aquí un gran melón, porque la inteligencia artificial es una herramienta. Y como herramienta, pues todos sabemos que sirve para hacer algo con ella. Entonces, en sí mismo no sirve para nada si no se usa con un fin. Entonces, tenemos que usarla correctamente. Y yo creo que la inteligencia artificial a día de hoy puede ayudar a los científicos a, como bien has dicho tú, a ser capaces de obtener información de grandes volúmenes de datos. Yo creo que ahí es donde ahora mismo la inteligencia artificial puede realmente ayudar. En aspectos que tienen que ver en la creación, como dices tú, de grandes preguntas o de nuevos interrogantes, es verdad que puede funcionar, pero quizá no está suficientemente bien o madura como para llegar a hacer ese tipo de preguntas que un ser humano se puede hacer y que una inteligencia artificial creo que todavía a lo mejor no ha alcanzado esa madurez, si es que la puede llegar a alcanzar algún día. Las preguntas científicas igual también son antropológicas, como aunque sean de otra área, en el fondo tienen un matiz por descubrir nuestra propia ontología, nuestros propios orígenes, ¿o no? Hombre, entramos... Las preguntas como ¿de dónde venimos? Este universo, ¿de dónde ha surgido? ¿Qué fin tiene el universo? Son preguntas muy grandes, que es verdad que nos pillan como muy nos atacan. Sí, nos despojan. Sí. Y yo creo que nosotros, en el fondo, las grandes preguntas que nos hacemos las hacemos de una manera, vamos a decir, honesta. No lo hacemos intentando hacer trampas o sintiéndonos el centro del universo, sino que es algo que surge de nosotros. Si lo llevamos a un punto ya que te puedes hacer, que le puedes dar una vuelta de tuerca, puedes decir, yo estoy hecho de los mismos átomos de los que está hecho cualquier otra cosa del universo. Lo que pasa es que estos átomos que ahora me habitan a mí, porque yo ahora mismo estoy formado de átomos que han sido muchas cosas antes de lo que están en mí, pero que hace miles de millones de años han estado haciendo otras cosas. El gran Lego universal. El gran Lego universal, correcto. Entonces, el que yo ahora mismo me esté haciendo estas preguntas realmente no me pone en un punto antropológico, antropocéntrico. Antropocéntrico, sí. Sería mejor decirlo, ¿no? Porque evidentemente no puedo tener otro enfoque que el antropocentrismo si me fijo en mí mismo. Pero es verdad que las preguntas tú las proyectas hacia afuera y en el fondo, aunque piensas que eres tú el que quieres saberlo, lo que estás haciendo es intentar formar parte de un todo y entenderlo. Bueno, y también es inevitable volverse un poco existencialista mirando las estrellas de forma permanente, me imagino. Y estas preguntas, en el fondo, son preguntas que operan, las preguntas de las hipótesis científicas operan dentro del campo de los investigadores, pero la ciencia también tiene un espíritu muy bonito, que de hecho a veces incluso el arte pierde, que es finalmente ser divulgada. La ciencia está para ser compartida y poner, así como los átomos
crea la realidad, también la ciencia está para sumar cada vez un peldaño en el conocimiento colectivo que tenemos todas las personas. Y tú tienes una vasta experiencia en eso. ¿Cómo ha sido o por qué decidiste que no ibas a salir del laboratorio y en el fondo querías compartir estos conocimientos? Porque además no lo compartes solo con otros científicos, sino que en otros campos. Es una pregunta muy, muy bonita, porque bueno, en el fondo me preguntas por mi experiencia vital. Yo estudié astrofísica y mi intención era convertirme en investigador astrofísico, pero pues por los avatares de la vida que todos conocemos y que a todos nos pasa, pues no tuve opción de dedicarme a la investigación, pero en cambio me surgió del no a la investigación, me surgió la opción de convertirme en docente. Entonces me pareció algo que podía ser interesante y me dediqué a ello y me di cuenta de que me gustaba. Y como la docencia es vocacional absolutamente, igual que la ciencia, pues me di cuenta de que eso también me gustaba. Entonces me dediqué a la docencia, era profesor de ciencias y bueno, pues tuve la opción de poder hacer esto que has comentado tú del acuerdo, de la colaboración entre el INTA y la NASA para un proyecto de radioastronomía educativa. Yo participé con mis estudiantes por mi base astrofísica, podía hacerlo con ellos y entonces estudiábamos con un radiotelescopio de NASA, estudiamos el universo y entonces bueno, pues a partir de ahí fui haciendo algo relacionado con la divulgación de la ciencia a través de la docencia. Surgió la opción de pasar de la docencia del día a día en clase a convertirme en la parte educativa de ese proyecto, que era una apuesta que hice personal y la hice, y eso fue lo que hice mi cambio de rumbo hacia la divulgación. Y desde entonces me he dedicado a la divulgación, que en el fondo es una especie de docencia sin la fricción del día a día con los estudiantes, pero con la exigencia de que en muy poco tiempo tienes que hacer que personas con las que interaccionas se lleven elementos de conocimiento como pequeñas píldoras, y es algo que para mí es muy gratificante y por eso pues me dedico a la divulgación y eso fue el motivo por el que me dedico a ella. Y que en el fondo pequeñas chispas despiertan grandes fuegos. Siempre. Siempre. Quiero, para honrar tu camino vital, quiero que hagamos una bajada conceptual porque dijiste la radioastronomía. ¿Qué significa la radioastronomía? Porque yo soy una persona de letras absolutamente y me iba pésima en física. Me alegro que me hagas esta pregunta porque no hay nada mejor que preguntar cuando uno no sabe algo. La radioastronomía es una parte de la astronomía que utiliza, como toda la astronomía, utiliza la luz para estudiar el universo. Entonces, la luz está compuesta de muchos tipos de luces. Eso se llama, el conjunto de todas las posibles luces, se llama el espectro electromagnético. El que nosotros mejor conocemos es el óptico, el visual, el visible, que es el que ven nuestros ojos. Pero por encima del violeta está el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Por debajo del rojo está el infrarrojo y están las ondas de radio. Entonces, cuando uno observa el universo en las ondas de radio, los telescopios que utiliza se llaman radiotelescopios. Ah, perfecto. ¿Y cómo vas acercando, qué metáforas del universo has ido acuñando durante esta exploración y esta mediación finalmente con el cosmos que hace en las enseñanzas? ¿Hay alguna metáfora favorita que haya, como entiendan el universo desde acá o aproxímense acá? A mí me gusta una que es una versión del Somos polvo de estrellas, que ya he avanzado algo antes cuando he hablado de lo que soy o de lo que me considero. Y entonces hay una pregunta que yo suelo hacer a las personas con las que interactúo en charlas o en talleres o en lo que toca, que es si ellos se han preguntado alguna vez, evidentemente la edad que tiene cada uno. Si yo te pregunto a ti, Joaquín, la edad que tienes, tú sabes la edad que tienes, me la puedes decir, pero si yo te pregunto la edad de los átomos que te forman, la pregunta ahí se convierte no es en un enigma, pero sí en una búsqueda de respuestas, ¿no? Entonces, los átomos que te forman tienen orígenes muy diversos. Algunos se han formado en el interior de estrellas, otros se han formado en explosiones de supernova, otros se han formado en colisiones o en fusiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones, pero otros, que es mucho de lo que tienes, que es el hidrógeno, se formó en el Big Bang, en los primeros minutos del universo. Entonces, realmente somos materia reciclada, ¿no? Somos materia ordinaria reciclada, y es muy curioso pensar en todo eso y cómo eso nos hace plantearnos muchas preguntas. Entonces, esas son las preguntas que yo suelo hacer, o que esa que me gusta, o que puedo decir que cuando lo hice por primera vez
me acompaña desde entonces. Es muy bonito porque te hace sentir muy especial, o me hiciste sentir muy especial a la hora de pensarlo, como me encantaría saber que hay una parte de Supernova en mí. Y la hay. Y también creo que es una visión muy esperanzadora porque existe esta metáfora también de que el universo es tan vasto y uno es apenas un fragmento, pero en realidad también es todos los fragmentos. Eso es. Entonces como uno puede conectarse, sentirse conectado, no sentirse dentro de una piscina de nada. Claro. Hemos sido universo, somos universo y seguiremos siendo universo. Lo único que el orden de los átomos en los que estamos ahora pues será otra cosa. Y qué importante entonces también poder plantearse preguntas fuera del antropocentrismo, que era como parte de lo que mencionabas. Como, claro, hay una pregunta inicial ahí, pero la respuesta y las preguntas que se quieren hacer tienen que aspirar a como campos más grandes. Y hablando todavía de metáforas y ciencia a la vez, ¿cómo enfrentas creativamente el proceso de traducir estos términos complejos? Porque en el fondo tampoco hay una manera fácil de describir infrarrojo. Claro, aparte de que te diga es la señal del control remoto, pero en el fondo, ¿cómo es el proceso creativo para traducir un concepto científico que está bajado, que se comprueba, que se estandariza, para lenguaje vernacular? Esa es una pregunta también muy interesante, porque en el fondo también nos exige de alguna manera que seamos capaces de traducir la ciencia. Cuando comentabas antes que la ciencia también hay que contarla, yo diría que la ciencia no termina de ser ciencia si no se cuenta finalmente. Es decir, que desde el minuto inicial donde aparece la hipótesis hasta el minuto final donde se cuenta el resultado de las investigaciones, todo eso requiere el uso, ¿no?, de un lenguaje que pueda ser en cada caso pueda cumplir con lo que se requiere, ¿no? Entonces, cuando un científico habla con sus iguales, explica sus teorías para que se confirmen por los pares. Pero cuando uno tiene que contar estas cosas, estos descubrimientos a los profanos, tiene que ser capaz de darse cuenta de que tiene que entenderlo. Entonces, el objetivo es que lo entiendan. A veces la metáfora puede ser útil, a veces. Otras veces puedes intentar utilizar un lenguaje donde no utilices tecnicismos. Otras veces puede ser evocador, para despertar interés, pero yo creo que no hay una receta más allá de, yo creo que cuando interactúas con un profano, estar atento a sus señales, a sus reacciones a cómo le estás contando. Si ves que se está perdiendo, no sigas por ahí. O sea, hay un método científico, ensayo y error. Hay un saber observar. Yeah. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando alguien nos está entendiendo, lo ves claramente. Cuando alguien lo estás perdiendo porque no entiende nada, también lo ves. Pues es una cuestión de intentar buscar de qué manera alguien puede entender algo que necesita ser entendido con el lenguaje que mejor le vaya. Me entusiasma mucho lo que me cuentas porque también permite dejar muy en evidencia lo importante que es romper esta idea del laboratorio aislado y separado, porque la ciencia está hecha para ser compartida. Nuevamente me resulta muy esperanzador y creo que en tu trayectoria hay muchos ejemplos de transdisciplinaridad fuera de la ciencia, porque en el fondo ya la astrobiología era transdisciplinar, como astrofísico, hablando con geólogos, químicos, etc. Pero también has decidido dar pasos hacia el mundo como tradicionalmente entendido como cultural, más vinculado a las artes, y curaste una exposición, sacaste un libro. Entonces, cuéntame, vamos por la exposición primero. Como, ¿por qué decidiste montar muestras expositivas para dar cuenta de estos avances y estos descubrimientos que has desarrollado con muchos equipos? Bueno, la historia de las exposiciones es una historia curiosa. Como en sus orígenes, las instituciones que estaban pensando hacer la exposición de Marte, la conquista de un sueño, que eran la Fundación Telefónica y la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, ellos requerían de expertos científicos en el campo que se trataba en la exposición. Entonces contactaron con el Centro de Astrobiología y entonces, bueno, pues a las reuniones iniciales asistió el director. Y llegado un momento el director me dijo, Juan, tienes que venir conmigo a una reunión que tenemos. Y entonces, porque yo era en esa época el coordinador de la Unidad de Cultura Científica, y entonces, bueno, pues me fue llevando a un sitio, me sentó en una silla con un montón de gente tremendamente creativa, fue una cosa maravillosa. Y entonces a mí me brillaban los ojos. Y entonces cuando salimos de la reunión me dijo el director, pues ahora yo ya me voy y ya te quedas tú. Entonces así fue como empezó. No fue nada buscado. Fue algo que me encontró a mí
y yo la verdad es que lo disfruté tremendamente. Ver el proceso creativo de algo que tú piensas que quieres contar o que merece la pena ser contado y ver cómo se hace es maravilloso. Por ejemplo, imaginar cómo es un atardecer en Marte en tiempo real y poderlo hacer, o imaginar cómo pudo haber cambiado el planeta Marte de cómo era cuando creemos que hace miles de millones de años tenía agua líquida en la superficie y ahora ya no la tiene, cómo fue ese proceso gradual de perder ese agua y verlo plasmado en una imagen tridimensional, pues son cosas que, por ejemplo, eso me llevo yo como elementos que he aprendido, ¿no? de la creatividad llevada a un punto donde tú piensas cosas que no se pueden hacer y hay gente que tiene esa capacidad de poderlo hacer. Y la segunda exposición fue directamente, sí, esa me lo propusieron y yo pues no pude decir que no. La segunda exposición era vinculada a la Luna, ¿no? A la Luna. ¿Puedes darnos un brief Eso más es. o menos de Pues qué iba? era con motivo del aniversario. En 2019 se cumplía el aniversario de la llegada del ser humano a la Luna. Entonces, desde el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología se propuso hacer una exposición. Entonces me consultaron a mí para que pudiera ser el comisario, yo acepté. Y luego, junto con otras 2 personas, con Carlos García Pintado y con Eva Villaver, pues comisariamos esa exposición, que fue muy, muy divertida, porque hicimos, por un lado, los momentos de la llegada, es decir, esa visión clásica de los grandes avances tecnológicos que se fueron necesarios para llegar a la Luna, y luego lo que ha significado ese salto, ese poder haber sido capaces de explorar otros mundos. Entonces ahí se hacía una parte final donde se abría un poco la mira y se veían los grandes enigmas que nos quedan todavía por descubrir, que son muchos. Entonces fue una exposición muy, muy gratificante, nos lo pasamos muy bien, trabajamos mucho, pero también estuvo muy divertida. Qué interesante, porque en el fondo el telescopio volvió a mirar en 2 direcciones, como Eso es. lo que conversábamos un poco. Qué interesante como reconocer, claro, todas estas maquinarias para llegar, toda esta ciencia que está allá, que son nuestras hipótesis, pero también esto tiene un impacto aquí. Y en el caso de los impactos, quisiera hablar como tú trabajas mucho con escolares, lo mencionaste un poquito respecto a como que no tenías la fricción de la institucionalidad, pero también cómo es el proceso creativo de condensar tanta información en las mediaciones que realizas. Me imagino que también es un ejercicio de poca humildad y sacrificio, decir como no entrar a todo, pero ¿cómo editas tus mediaciones? Pues el diseño que hacemos es, para los profesores, es como dotarles de herramientas para que no tengan miedo a utilizar este tipo de contenidos en sus clases. Como es multidisciplinar, lo que hacemos es trabajar diferentes aspectos puntuales que pueden ellos llevar a alguna materia en concreto, o incluso utilizarlas transversalmente, ¿no? Entonces, pues yo en concreto, en los talleres en los que proponemos, lo que hacemos es experimentos sencillos, es decir, fácilmente reproducibles, con materiales fácilmente accesibles, y a través de ese experimento contar un montón de cosas. Entonces, pues es desde hacer una extracción de ADN con material sencillo para contar todo lo que tiene. Para. ¿Cómo se hace eso? Extracción de ADN, cuando lleguen los aliens vamos a querer hacerlo. Bueno, pues cuando hablamos de la vida, todos sabemos que la vida es un fenómeno que hace que la materia se organice de una determinada manera y que es única. Es decir, entonces tenemos un mineral y tenemos un organismo vivo. Un organismo vivo está organizado de diferente manera que un mineral que también está organizado. Entonces terminamos hablando de las células, que son los ladrillos de los organismos vivos más simples, los pluricelulares como nosotros, los más complicados. Vale, pues dentro de la célula hay una molécula que ya todos conocemos, que es la del ADN, que nos permite la autorreplicación. Bueno, pues cuando uno plantea que podemos extraer ADN, pues ese proceso de extracción de ADN le sirve a los biólogos para descubrir nuevos organismos vivos, pero a los astrobiólogos les podría ayudar a encontrar vida, porque si esa extracción de ADN la haces de una muestra de Marte, si de una muestra de Marte obtienes ADN, sabes que allí hay vida, suponiendo que la vida de Marte es como la de la Tierra. Entonces, la extracción de ADN en sí misma es un protocolo de biología que nosotros utilizamos como una especie de excusa para que, aprendiendo el protocolo, aprendemos que se hace un protocolo con el orden determinado, con las medidas determinadas como científicos, pero luego nos permitiría plantear cómo se podría hacer esto fuera de la Tierra para buscar vida. Entonces, elementos de este tipo son los que se utilizan, o los que utilizo yo para las actividades que hago. Entonces, son pequeñas pinceladas
pequeños experimentos que te llevan a un montón de preguntas alrededor que terminan por hacer que los escolares, que todos los que participan, se salgan con más preguntas de las que puedan imaginar, ¿no? ¿Ven que es importante saber de ciencia? Si ustedes pudieran decodificar su ADN y descomponerlo en las proteínas y en todas las partes, podrían aventurar a ver si es que existe vida en el universo. Imagínense qué proyectivo es. Y quiero ir ahora a tu libro, Marte y el enigma de la vida. Si tuvieras que reeditarlo hoy, después de haber salido tanto de las capas investigativas y haberte vinculado más con las capas de la mediación y el contacto y la docencia, ¿hay algún factor que cambiarías? Cuéntanos un poquito de qué va el libro y en el fondo como por qué cosas has descubierto que me habría gustado contar esto así. Porque finalmente la ciencia también es una narrativa. Es verdad. Tienes toda la razón. Pues el libro tiene una historia muy bonita que está ligada a la exposición de la que hemos hablado antes. Con motivo de la exposición, pues tuve la suerte de poder ser como guía, ¿no? Como de los que explicaban la exposición. Y bueno, pues cuando has comentado las siglas, has dicho una CSIC, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español. El CSIC. Yo las leí, él se las sabía de memoria, quiero aclararlo. No me queda otra. Entonces, tuve la suerte de, bueno, tengo muy buena relación con su vicepresidencia adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana, y entonces vinieron de visita a la exposición y yo tuve el placer de contarles toda la exposición, las 1000 anécdotas, y entonces, claro, al salir, pues una muy buena amiga y colega, Carmen Guerrero, que es la editora de la colección Que Sabemos de CSIC, Catarata, las editoriales, me dijo: oye, Juan, tú esto que nos has contado lo podrías traducir en un libro. Y yo dije, hombre, pues con tiempo entiendo que sí. Y entonces, bueno, pues así surgió como invitación, y eso fue lo que traté de hacer. Traté de plasmar todo lo que sabemos de Marte en una perspectiva diferente a la puramente histórica. Entonces el libro parte de la historia, de lo que significa Marte en el imaginario histórico, pues como planeta, como deidad, como punto rojo en el cielo. Y luego pues paso a hablar de cuestiones que tienen que ver con el Marte planeta, lo que conocemos, que puede ser una guía turística de Marte. La materialidad de Marte. La materialidad de Marte. Este gas está... ¿A eso te refieres, cierto? Eso es. Yeah. Lo que se ve en Marte, pues cómo se mide el tiempo en Marte, cómo sabemos qué hora es en Marte, cómo sabemos dónde están los puntos cardinales en Marte, que no tiene campo magnético. Cosas como esa. Entonces, bueno, pues es el calendario en Marte, como todo ese tipo de cuestiones. Y luego ya pues empiezo a hablar de la exploración. Es decir, toda la historia de la exploración marciana, porque es el planeta más explorado del sistema solar. Y luego ya las preguntas que tienen que ver con los descubrimientos que se han ido haciendo en Marte, que nos hacen pensar que pudiera haber habido vida en ese planeta. Y la parte final es pues un poco lo que se espera, ¿no? Entonces ahí es donde hago esa proyección, o es una apuesta que yo hago, que digo en el libro, que el primer ser humano que pise Marte ya ha nacido. Ah, o sea, estamos cerca. Más cerca de lo que parece. Digamos que... O estás haciendo trampa y es porque sus átomos ya existen. No. O sea, es cierto. Si las previsiones son correctas, aunque ahora con los cambios que está habiendo en Estados Unidos y en NASA no tiene tantos planes ahora por recortes, pues en principio la planificación era que en la década 40-50 podíamos tener seres humanos en Marte. Entonces, proyectándolo, podemos decir que ese ser humano que en la década 40-50 pise Marte ya ha nacido. Wow. Y pensando ya ahora, entonces nos vamos a meter en una cosa ética, porque si ese ser humano ya ha nacido, ¿cuál es tu visión respecto a cómo tenemos que empezar a vislumbrar el universo? Porque no va a ser una lógica colonizadora. No. Cuéntame cómo ves éticamente y cómo ves como creativamente la llegada de ese ser humano. Ya, hagamos especulación. Bueno, en primer lugar, todo este planteamiento de la llegada del ser humano a Marte, igual que le está pasando a la Luna, que con el programa Artemisa planificamos ya la llegada a la Luna en la década que viene,
La idea es que los seres humanos que vayan a Marte son científicos y científicas, que lo que van es a explorar, van a hacer un estudio y la idea es que vuelven a la Tierra. Es decir, que todo el planteamiento es con un viaje de ida y vuelta para hacer una exploración en Marte humana que los robots no pueden hacer. En cambio, los seres humanos lo pueden hacer. Ese es el planteamiento. Una dimensión sensible también, no solamente un sensor que mide algo, sino que estar ahí hay una evidencia empírica diferente. El ser humano entrenado en Marte es infinitamente mejor que un robot tecnológicamente avanzadísimo en Marte, porque Marte está muy lejos, todo se hace a distancia y las decisiones que se toman son difíciles porque la información es, digamos, limitada. Un ser humano allí, conscientes de lo que está haciendo, puede determinar muy rápidamente dónde tomar muestras, cómo analizar y hacer cosas muy interesantes. Entonces la idea es esa exploración humana de Marte, pero exploración científica. Entonces esa es la idea. Ahora bien, como tú bien dices, la colonización de otros entornos planetarios está ya planteada desde aspectos que tienen que ver puramente, yo digo, económicos. Es decir, el planteamiento económico de mandar seres humanos a Marte es absurdo desde un planteamiento científico, porque los seres humanos en Marte no tienen nada que hacer. Marte no es un planeta que nos espera. Esa es una de las razones por qué también hay que cuidar más la Tierra. En el fondo, como la solución frente al cambio climático no va a estar en Marte. No. Puede que nos dé algunas luces para resolver algún problema acá, pero lo tenemos que resolver aquí. Está claro, eso está claro. Nosotros, la humanidad está diseñada fisiológicamente para vivir en este planeta. Si tú te cambias de planeta, las condiciones cambian drásticamente. Marte no tiene una atmósfera que podamos respirar. Marte tiene una gravedad diferente a la de la Tierra. Marte no tiene capa de ozono protectora para la radiación ultravioleta. Hay un montón de elementos que Marte como planeta tiene, diferentes a la Tierra, que hace que sea hostil. No hostil para la vida, cuidado, hostil para los seres humanos. Hay organismos vivos en la Tierra que podrían vivir en Marte sin problema. Entonces la cuestión está en que la colonización de Marte sería un elemento que tendría que ver con aspectos que van fuera de la ciencia. Tendrían que ser cuestiones económicas, a ver a quién engañan para que me pague tantos millones para llevarlo a Marte, o por cuestiones de que hay como superpoblación y tenemos que buscar otra casa. Pero está claro que tú tienes toda la razón. Hay que intentar cuidar este planeta porque es el único que tenemos, el único en el que estamos diseñados para vivir, y desde luego es el único en el que deberíamos plantear que tenemos que estar. Los marcianos pueden quedarse con Marte, nosotros quedémonos con la Tierra. Correcto, esa es la idea. Y eso también es interesante porque volviendo como al tema de la astrobiología, estaríamos entonces a través de la exploración redefiniendo el espectro de la vida, ¿o no? Uh-huh. Y qué amplitudes hay hoy por hoy en esa dimensión. ¿Qué es lo vivo desde la astrobiología? Toma la pregunta, ¿eh? Bueno, tú me estás dando mucho material. Bueno, lo que acabas de decir es una de las grandes cuestiones en astrobiología. Es decir, muchas personas piensan que la búsqueda de vida fuera de la Tierra es la búsqueda de vida de la Tierra fuera de ella. O dicho de otra manera, la bioquímica de la Tierra. Cuando nosotros planteamos desde el punto de vista de astrobiología la búsqueda de vida fuera de la Tierra, no se plantean buscar la bioquímica terrestre fuera. Que de hecho es bastante improbable. Bastante improbable. Tú has dicho la respuesta correctamente. Es decir, lo normal es buscar entornos. Es decir, nosotros intentamos entender los entornos planetarios o lunares, en los planetas y en las lunas, que son los únicos lugares del universo donde puede surgir la vida. No podemos buscar vida en agujeros negros, no podemos buscar vida en el medio interestelar, no podemos buscar vida en un cometa, porque ahí la materia no está organizada al punto de poder permitir que la vida como química evolucionada pueda tener lugar. Entonces, los entornos habitables son vamos a decir, los targets, los objetivos de la astrobiología. Y cuando tú llegas a un entorno como ese, tú lo estudias, sin más. No buscas que tenga que tener agua líquida, que tenga que tener esto, que tenga que tener lo otro. No. Si lo tiene, genial, pero no tienes por qué a priori pedirlo, solamente lo estudias. No es una lógica extractivista, en el fondo no debe ser económica, es científica. Eso es. Buscamos simplemente que el entorno nos cuente cómo es y a partir de hecho sacar conclusiones de su posible habitabilidad y por lo tanto la presencia de vida. Hay un entorno en el sistema solar, por ejemplo Marte es parecido a la Tierra. Tuvieron una juventud, los planetas, muy parecida. En la juventud del planeta Tierra, juventud vamos a decir, 4.500 millones de años en el pasado. Unos lolos. Eso es. Pues la Tierra fue un lugar adecuado para que la vida apareciera y apareció.
Bueno, pues en esa época sabemos ya que Marte tenía condiciones muy parecidas a las de la Tierra. Con agua líquida, con esos compuestos químicos ahí presentes, basados en carbono, con lo cual nada nos hace deducir que no podría haberse dado también la vida en la Tierra, pero en la Marte, perdón. Pero sería una vida muy parecida a la de la Tierra, es decir, con agua líquida, con tal. Bueno, pues eso es una forma de buscar vida cuando el entorno es muy parecido. Pero si nos vamos a un lugar como Titán, que es una luna de Saturno, que ya hemos aterrizado, es el lugar donde el ser humano más lejos ha aterrizado de la Tierra. Aterrizó en 2005. Entonces, ese entorno es un entorno que tiene lagos, mares, que llueve, pero no es agua. Es metano, es etano, son hidrocarburos. Ese es un entorno prebiótico, es un entorno astrobiológicamente interesantísimo, porque no es el agua el medio que permite que la química evolucione a lo complejo, son los hidrocarburos. Con lo cual, ¿hacia dónde va ese sistema complejo a nivel químico? ¿Hacia dónde irá la complejidad química en ese entorno? ¿Hacia dónde podría ir una bioquímica de Titán? Pues esa es una pregunta que se hacen los astrobiólogos y evidentemente la respuesta puede ser completamente inesperada porque no va a tener que ver nada con la que tenga en la Tierra. Entonces ese tipo de aspectos son los que hacen que la búsqueda de vida no se tenga que hacer en parámetros estrictamente terrícolas, sino que tengas una apertura de miras muy grande. Los Autobots son de Titán, los Transformers, como alimentados por hidrocarburos. No, qué tontera. Pero te agradezco, Juan, como haber podido aproximar tanto estos temas, porque finalmente como la filosofía, el arte trata de definir ese motor interno nuestro, pero también hay una aproximación muy sensible en la ciencia que normalmente no queda tan visibilizada. Y bueno, por eso nos gusta tener mucho a científicos como tú en Caldo de Cultivo. Igual que, como te debe pasar a ti en las mediaciones, yo he tenido que dejar muchas cosas fuera, ya estamos llegando al final del programa, pero de modo excepcional preparé un par de preguntas satélites como metrallas que te quiero lanzar. ¿Cielos favoritos o cuerpos celestes favoritos que hayas visto? O un trillón. Que haya visto. O que hayas estudiado. Además de Marte, por supuesto, que escribiste un libro, hiciste una exposición. Bueno, pues evidentemente Marte es mi favorito, pero por razones obvias. Yo soy marciano, declarado. Pero bueno, los cuerpos celestes que más me gustan son, y esto voy a ser muy trillado, son los agujeros negros, está claro. Son los grandes, porque encierran tal cantidad de información interesante que o sea, son grandes motores de la ciencia. Y yo creo que, por lo menos de la física teórica, de la física de lo muy pequeño, de la mecánica cuántica, del origen del universo, es muy interesante. Entonces esos serían mis objetos celestes favoritos. Y luego, un cielo que me guste, claro, como vivo en España, en el hemisferio norte, pues estoy acostumbrado a ver ese cielo. Y bueno, a mí lo que me gusta mirar cuando miro con los telescopios y tal son los cúmulos globulares. Esos son los objetos. ¿Qué es un cúmulo globular? Un cúmulo globular son agrupaciones de estrellas que parecen una bola de puntitos, ¿no? Tiene un núcleo un poquito más denso de puntitos. Entonces tiene pues centenares de miles de estrellas, suelen ser estrellas viejas, y entonces tú cuando lo ves en el telescopio, tú ves que está lleno de puntitos y sabes que cada puntito de esos es una estrella. Entonces son muy bonitos. Están situados alrededor del núcleo de la galaxia, una especie de esfera alrededor, y tú los puedes encontrar pues ahí los localizas y los ves. Y con el telescopio ya digo que son objetos muy agradecidos de ver. Luego evidentemente las nebulosas y la galaxia siempre son bonitas, pero a mí en concreto los cúmulos globulares. Volviendo al tema de la cultura en la Tierra, quería preguntarte alguna película, serie del espacio que recomiendes y una que no. Claro, es que esa pregunta es muy difícil. A ver, hay una serie que se llama The Expanse, que a mí me gusta particularmente. Es una serie que está, digamos que proyectada muy en el futuro, donde Marte, la Tierra, el cinturón de asteroides, está todo como muy montado, y esa me gusta especialmente. Evidentemente Star Trek es una serie de películas y de narraciones que son muy bonitas porque es como una especie de búsqueda de otras vidas, y eso me parece románticamente muy bonito. Y luego las películas del espacio me gustan todas. Es que además me gusta verlas porque utilizo sus errores para mis charlas. Entonces hago charlas donde los errores de las películas aparecen para hablar de ciencia.
Así que me gustan todas, por una, por A y por B. Y la de Marte, la del marciano, me gusta especialmente también por lo que ya sabéis. En el fondo, en ciencia, 2 errores sí pueden hacer un acierto, como acumulándose lo suficiente. Podría ser. Es como un camino, en el fondo. Sí, desde luego, los errores ya te digo, en las películas, esos errores permiten hablar de ciencia. Con lo cual, al final, todo el mundo es como que al final te sale como una especie de asesor científico de dentro, y entonces pues eso está fatal, eso no puede ser, eso es imposible, esa persona no puede pasar. En el fondo, la primera persona que aterriza en Marte, que tú dijiste que ya nació, en algún momento tiene que encantarse con la idea de poder emprender el viaje, y difícilmente se va a encantar solo con una ecuación. Eso es. Tú piensas que esa persona podría tener ahora mismo, pues a lo mejor 8 años, y a lo mejor nos podemos haber cruzado con ella. O lo podemos tener cerca. Que me lleve la maleta. Y para cerrar, ya más en broma, como si caen los aliens hoy por hoy, ¿ya? Y llega la vida, ¿cuál crees que sería el primer protocolo que deberíamos tomar? ¿Cómo nos preparamos para, no la invasión, pero el contacto? Es una buena pregunta esa, porque, por ejemplo, te diré que cuando trabajaba en el Centro de Astrobiología, una de las cosas que se hablaba era, y se hablaba seriamente, que hay que preparar a la humanidad para cuando se encuentre vida. O sea, hay que preparar un relato para que en el momento que se encuentre vida, la humanidad esté preparada para recibirla, esa noticia. Porque tiene un alcance tremendo. Encontrar vida fuera de la Tierra va a ser un punto de inflexión gigante en la humanidad. Y podemos hablar ahora mismo tú y yo de esto de una forma más o menos seria, pero sin darle tanta importancia, pero de verdad que la tiene. O sea, hay que preparar a la humanidad para que se dé cuenta de que la vida puede ser un fenómeno común en el universo, y por lo tanto, pues eso sí que ya nos coloca en un sitio que a lo mejor no esperamos. Claro, y en el fondo eso responde también a cómo poder enfrentar estos tópicos comunes que existen en internet, como lo de la paradoja de Fermi o la paradoja del cazador. En el fondo, 2 personas que se encuentran no saben si el otro es peligroso para el otro. Sin duda, la ciencia tiene que entregarnos respuestas técnicas y probadas y empíricas, pero también tiene un componente filosófico que agradezco que estés vehiculando, sobre todo en las generaciones más jóvenes, donde ya dijimos, está el próximo explorador marciano. Eso es. Te agradezco mucho la entrevista, Juan. Muchas gracias por compartirnos toda tu sabiduría en Caldo de Cultivo. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo episodio, y si tienen más preguntas, déjenlos en los comentarios y compartan esto, porque es importante que la cultura en general se entienda desde la transdisciplina. Ya ven que la ciencia trabaja muy bien cooperando entre ellas. Hagamos que procesos artísticos también se imbriquen con estos otros campos que a veces vemos escindidos, pero lo cierto es que están mucho más cerquita, así como todos nosotros con el resto del universo. ¡Chau, chau! Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.